Hola amigos, aquí nos encontramos de nuevo en Two Jobbers. Y bueno, hoy decidí hacer un video más como un top. Ni siquiera es como un top, porque a final de cuentas la numeración no tiene ninguna importancia. Pero decidí hacer lo que creo que es obligatorio y lo que creo que todos los youtubers a final de cuentas que hablan de luchas hacen en su canal al menos alguna vez. Y bueno, hoy no vamos a ver a todos porque si no sería una lista larguísima que nunca acabaría. Vamos a ver 4 nada más, 4 luchadores menospreciados. Hablando únicamente de WWE, también quiero hacer este tipo de videos para, por ejemplo, el Consejo y a lo mejor para AAA. Porque pues creo que en estas 3 empresas son donde podríamos decir que se menosprecia más al talento. Y bueno, no me detengo más, vámonos directo, vámonos recio con los luchadores. Y bueno, si les gusta este video, haré más, bueno, y aunque no les guste, creo que es un tema interesante para recordar a luchadores que al menos no destacaron y podrían haber destacado. Pero bueno, no me detengo más. Vámonos con el primer puesto. Bueno, para empezar tenemos a Roddy Piper. Su personaje era un escocés peleonero. Sus títulos en WWE simplemente fueron 2. Una vez campeón intercontinental y una vez campeón en parejas con Ric Flair. Y es parte del Salón de la Fama. ¿Por qué creo yo que Roddy Piper es menospreciado? Para Piper primero lo vimos en esa primera generación de WWE. Y la verdad es de que él siempre fue planeado para ser la segunda mejor estrella de todo WWF atrás de Hulk Hogan y por consecuente el villano principal de toda la WWE. Piper era un maestrazo del micrófono, tanto así que tuvo el primer programa de entrevistas dentro de esta empresa, el cual fue Piper's Pit. Fue como la primera versión de todos los programas de entrevistas que vemos en WWE, WWF y probablemente en todo el mundo que sea auspiciado por un luchador y que él haga las entrevistas. Incluso es muy interesante cómo en Piper's Pit se desarrollaban más las rivalidades. Aunque Piper no tuviera nada que ver en esa rivalidad, todas las rivalidades se daban un poquito más de, como por decirlo así, de protagonismo en Piper's Pit. Todas pasaban por Piper's Pit y ahí se decían de cosas los luchadores. Entonces era muy interesante ver cómo eso se desarrollaba. Incluso, como dije, cuando él no tenía nada que ver. Era muy interesante. Piper fue solo una vez campeón individual durante toda su carrera dentro de WWE. Y su otro título de WWE fue cuando ya era un veterano junto con Ric Flair. Yo creo que en esa época Piper sabía luchar. En esa época, como dije, podríamos contar a los luchadores que de verdad sabían luchar. Yo creo que con los dedos de las manos y tal vez hasta nos sobran dedos. Incluso vamos a ver a su maestro. Uno de sus maestros es Stu Hart, el patriarca de la familia Hart. Piper, yo considero que era un luchador muy adelantado a su época, con un personaje muy interesante, un micrófono y carismas increíbles que incluso siendo el heel, el villano, había mucha gente que simpatizaba con él. Incluso su famosísima playera de Hot Rod, creo yo que es una de las más icónicas que ha habido en la historia de WWE. Y es interesante ya que en esa época mucha gente simpatizaba con Piper y con su carisma, cuando incluso no era un monigote musculoso, que era lo que le gustaba a la gente en ese entonces. Yo creo que Piper, como dije, es un adelantado a su época, que si hubiera estado en la segunda generación de WWE, la segunda época, él hubiera sido de los estelaristas, él hubiera sido
Yo creo que al nivel de un Bret Hart, de un Shawn Michaels, que a pesar de que podemos considerarlo así, creo yo que pues viendo sus títulos dentro de WWE, pues sí consideramos que le faltó muchísimo y que merecía muchísimo más dentro de la empresa. Y bueno, vámonos con el siguiente luchador. Y bueno, en el siguiente puesto tenemos a Ted DiBiase. Su personaje era el hombre del $1.000.000. Y los títulos que tuvo dentro de WWE, tuvimos que él fue campeón norteamericano de WWF una vez, campeón 24/7 una vez, campeón en parejas 3 veces junto con el IRS, el campeón del $1.000.000 2 veces, fue rey del ring en 1988 y sí, él es Salón de la Fama. ¿Por qué creo que Ted DiBiase es menospreciado? Ted DiBiase es considerado uno de los más grandes villanos de WWE en su historia. Él tenía un personaje muy interesante. Yo creo que incluso él es uno de los pioneros que tuvo en tener como tal una facción, la cual era el Money Inc. Y aunque obviamente en ese entonces esto era muy caricaturesco, ya que así eran los personajes de ese entonces, ya que incluso siendo el hombre del $1.000.000, él tenía un sirviente, el cual era Virgil, y su contador IRS, y tenía el que embargaba a la gente, y o sea, era una facción muy caricaturesca, pero que para ese entonces creo yo que funcionaba a la perfección. Él era un gran personaje, un gran luchador con un gran carisma, que incluso, hablando más técnicamente de luchas, él era un luchador que tenía nociones de lucha, igual que en el caso de Roddy Piper. Yo creo que con Ted DiBiase tenemos uno de los casos más curiosos, ya que él pintaba mínimo por su personaje y por su tipo de lucha, pintaba mínimo para ser un campeón intercontinental y nunca lo fue. También incluso tenía un micrófono muy interesante con su característica risa. Creo yo que pues también teníamos a alguien muy interesante en el micrófono, que aunque en ese entonces se basaban más en el micrófono y en tu personaje, yo creo que sí es muy menospreciado, ya que él tenía un micrófono muy bueno y un personaje muy interesante. Incluso con su personaje teníamos un muy buen villano. En Ted DiBiase veías un villano que odias, de esos villanos que te caen gordos, porque así debe de ser, y para eso está planeado. Todos recordamos ese segmento con el niño que está botando el balón de básquetbol, que si lo botaba cierto número de veces, ganaba dinero. Cuando le faltaba poco para ganar, Ted DiBiase pateaba el balón. Eso hacía que tuviera cierto odio contra el luchador. Incluso era un gran villano. Yo lo digo, si nos vamos a ese entonces, las historias eran muy caricaturescas. Yo lo he dicho, el villano contra el héroe. Y con Ted DiBiase, a mí se me hace que sí tenemos uno de los mejores villanos que puede haber en la historia. Y aunque sí tuvo más cosas, yo creo que hablando más de los logros que han tenido los luchadores de este video, creo yo que es muy interesante cómo al ser un luchador que sí sabía luchar y que tenía un personaje interesante y sobre todo, lo más importante para ese entonces, que tenía un conecte muy grande con el público, nunca fuera campeón de los títulos más importantes para ese entonces. En este puesto tuvimos a Ted DiBiase. Vámonos al siguiente. Y bueno, en el siguiente puesto tenemos a Jake the Snake Roberts. Su personaje era un personaje muy oscuro. Era un hombre con una serpiente con un gran misterio detrás de ella, porque nunca se sabía. O sea, sabías que había una serpiente, pero nunca sabías qué serpiente y cómo iba a utilizar esa serpiente a su favor. Campeonatos en WWE, básicamente nunca ganó nada, nunca tuvo un título hablando de WWE, y sí, él es Salón de la Fama de WWE.
¿Por qué creo que Jake the Snake Roberts es menospreciado? Yo en Jake Roberts yo veo a uno de los pioneros de los luchadores con personajes oscuros. Yo creo que con Jake Roberts teníamos el personaje que podría funcionar de las dos formas, tanto de alguien bueno como de alguien malo. Con él teníamos un villano muy interesante que podrías haber desarrollado contra personajes un poco más muy buenos como el Ultimate Warrior, como lo vimos, o como el Macho Man Randy Savage, o con luchadores así buenos, no tanto en técnica como en personaje. Porque con Jake Roberts era como, por decirlo así, un todólogo. Su personaje funcionaba tanto para ser uno de los buenos, carismáticos con la gente, a ser uno de los luchadores odiados por el público y que causaba miedo. Yo creo que además, hablando del carisma, lo único que necesitaba Jake the Snake Roberts para hablar, que necesitaba para causar una reacción por el público, era únicamente hablar, ¿no? Es más, necesitaba sacar a la serpiente, porque simplemente hablando causaba terror. Y yo creo como es muy interesante ver cómo este personaje, el personaje de Jake the Snake Roberts, un personaje oscuro, un personaje que domaba serpientes, que tenía serpientes, con alguien estelarista, porque aquí no estoy menospreciando a Jake the Snake Roberts, pero yo creo que con él apuntaron mal. Él fácilmente podría haber ganado todo en WWE, tanto de parejas, tanto de individual, de medio cartel, como era el Intercontinental. A mí me hubiera encantado que él hubiera sido un luchador con mínimo ese título en su cintura. Y yo creo que incluso su legado a día de hoy deja muchas cosas. Él crea un movimiento base para la lucha de cualquier país. Él fue el creador del DDT, un movimiento que todos los luchadores han aplicado mínimo una vez en cualquiera de sus luchas. Y viendo los feudos que tuvo Jake the Snake Roberts, siempre estuvo contra luchadores estelares como el Ultimate Warrior, Randy Savage o André el Gigante. Yo creo que ver a Jake the Snake Roberts en ese entonces era sinónimo de ver una rivalidad muy interesante. Y yo creo que con Jake the Snake Roberts sí tenemos la definición de un luchador menospreciado. Yo personalmente siempre, toda mi vida, desde que veo WWE, obviamente no vi en vivo lo que él hacía, siempre lo consideraré uno de los luchadores, como considerado de los reyes sin corona que habrá en toda la historia de WWE. Y bueno, vámonos al último puesto. Y por último tenemos a Ricky the Dragon Steamboat. Su personaje era oriental, el dragón Steamboat. Campeonatos dentro de WWE. Él fue solo dentro de WWE porque él a lo largo de otras empresas sí tuvo más títulos, pero únicamente hablando de WWE, fue una vez campeón intercontinental y él es Salón de la Fama en WWE. ¿Por qué creo yo que Ricky Steamboat es menospreciado? Yo creo que hablar de Ricky Steamboat es mencionar un luchador adelantado para su época. Él de verdad era un luchador increíble que sí sabía luchar. Tanto así que una de sus luchas en WrestleMania, si mal no recuerdo es WrestleMania 3 contra Macho Man Randy Savage, es considerada una de las mejores que ha habido en la historia de este evento. Y que mucha gente ya pues no voltea a ver tanto por ser una lucha antigua, pero de verdad que lo es. Si pueden verla, yo creo que ahí, en esa lucha de Randy Savage contra el Dragón Steamboat, teníamos una lucha que podríamos ver actualmente, o una lucha que podríamos haber visto en la época de Shawn Michaels y Bret Hart. Ricky Steamboat, hablando de pura técnica luchística, es un precursor de los luchadores que yo les digo todólogos. Sabía llavear, sabía pegar y sabía volar. Además de que su entrada era increíble para esa época.
salía escupiendo fuego con unas alas de dragón o con su traje de karateca. Era un personaje muy interesante con una entrada muy buena. Ricky Steamboat yo creo que es un luchador increíble para la época en la que salió. Y para siempre haber sido un luchador face, creo que la gente lo menospreciaba muchísimo. Porque tenía todo, o sea, tenía una entrada buena, una técnica buena, un personaje interesante. Pero el problema es de que creo que no conectaba tanto con el público. Yo creo que es muy poco lo que he visto de gente que hable de él. Y es más, yéndonos a lo que mucha gente vimos de Ricky Steamboat, su regreso a luchar contra Chris Jericho, él siguió demostrando categoría. Un grande, un luchador de los que a mí mínimo me hubiera encantado haber visto una vez más con el campeonato mundial o mínimo con luchas estelares. Con Ricky Steamboat tenemos el ejemplo claro de lo que es un luchador menospreciado, ya que yo personalmente creo que en él tenemos nociones de un precursor, de un AJ Styles, de un Sami Zayn. Y bueno, lamentablemente nunca ganó nada más que un título medio, que era el título intercontinental. Y ni modo. Vámonos a la despedida del video. Y bueno, ese fue mi video sobre los luchadores menospreciados en WWE. Como dije, solo puse 4 porque podríamos buscar muchísimos luchadores más. Y creo yo que podríamos hacer varios videos de esto. Pienso hacer varios videos de esto cuando pues no venga un evento grande o cuando tenga un poquito más de flojera de buscar sobre luchadores. Aquí es básicamente mi opinión de luchadores y por qué creo que son menospreciados. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido. Déjame aquí abajo cuál luchador crees que tú consideras menospreciado. Obviamente hablando dentro de WWE. Como ya les dije, quiero hacer este tipo de videos para más empresas, ver más luchadores, porque al final de cuentas creo que vale la pena recordarlos y vale la pena ver cuáles pudieron llegar a más. Y bueno, nos vemos en la próxima y recuérdenlo, everyone has a price y hasta luego.